están? Acá seguimos con este ciclo, Libros en Danza, y hoy tenemos una novedad que no vamos a hablar de un libro. Saben que en el ciclo nos gusta conversar con autores, autoras de libros que giren alrededor de la danza, encarada de diferentes perspectivas, pensando en las prácticas que nos llevan hacia la escritura. Pero hoy la tenemos de invitada a Josefina Swain, que es la directora editorial de Segunda en Papel Editora, que es una editorial de libros de danza. Así que bajo esto tendremos un montón de libros de un montón de otros autores y autoras invitados, invitadas acá a este ciclo, pero hoy la tenemos a ella y es un placer poder hablar con alguien que tiene bajo su red un montón de libros, porque sabemos que no hay muchos, o si hay libros de danza no circulan, no llegan, no tienen la suficiente difusión, así que ella nos va a alumbrar un poco en relación a esto, al estar empapada en ese mundo de los libros. Bienvenida, Josefina, y gracias por... Hola, Dulcinea. Muchas gracias por la invitación. No, está buenísimo. Y bueno, empecemos a hablar por Segunda. ¿Cuándo inició? ¿Cómo empezó el proyecto? ¿Qué deseo? Y si tenía este formato de editorial. Em, bueno, la historia es muy larga, cuenta ya 15 años. Inicia con un espacio digital de publicaciones que es cuadernosdedanza.com.ar. Es una revista indexada en términos de revista académica y que cuenta al día de hoy con más de 7.000 artículos, llamémosle especializados en danza, cuando nos damos cuenta en la medida en la que vamos trabajando que eso de la especialización es más bien una pregunta que vamos explorando en cada forma de texto, en cada relación que podemos establecer con las prácticas. En eso que también son los años de escritura, hay muchas personas que forman parte de la plataforma que vienen publicando esto a lo largo de estos 15 años, entre ellas me encuentro yo, y nuestras escrituras se transforman, nuestros modos de abordaje, nuestras prácticas corporales, nuestros cuerpos se transforman, ¿no? Como, así que todo eso también va siendo reflejado y va siendo va haciéndose parte de ese hacer que es Cuadernos de Danza. Cuadernos de danza en su momento, en un contexto muy específico en el que las tecnologías digitales empezaban a ser muy accesibles, era posible pensar en todo el mundo tenía que tener su página web, ¿no? Como era posible pensar en abrir, establecer espacios en donde se fueran conformando bases de datos, era algo abordable económicamente. Em, y entonces este diseño es pensado sobre todo para su sustentabilidad. Siendo yo una niña, voy a decir hoy, de 25 años, no podía imaginar que pudiera sostener económicamente algo demasiado costoso como proyecto, o incluso en términos temporales, que estableciera fechas muy precisas a lo largo de los años, como por ejemplo sucede con las revistas en papel, que se comprometen a una entrega semestral o mensual o anual. Entonces diseñé en ese momento una plataforma de publicación continua que pudiera una semana publicar 4 textos, otra semana publicar uno, otra no publicar ninguno y otra semana publicar 10 porque nos volvimos locos y escribimos todos un comentario sobre la Wagner, por ejemplo, ¿no? Esas cosas que pasaban, ¿no? Fuimos todo el grupo a ver la Wagner y todo el mundo quiso escribir su comentario sobre la Wagner. Y entonces esas cosas sucedían al ritmo que yo decía siempre y sigo diciendo, como al ritmo del deseo de escritura. Esa plataforma fue un espacio de entrenamiento absoluto, no había gente que escribiera sobre danza que no fueran voces ultra legitimadas y que trabajaran en grandes medios de comunicación.
hasta ese momento, esas grandes voces muy legitimadas muchas veces desde el teatro más que desde la danza, haciendo abordajes que diríamos simplemente como de un periodismo más clásico, una crítica periodística más evaluativa, más de recomendación, ¿no? Como más de barrio, de sí, anda a ver esta obra que está buena, que también establece un vínculo con el mercado, etcétera, etcétera. Nosotros no estábamos buscando eso, estábamos buscando, empezando a pensar de qué manera ese ir a ver obras, ese participar de eventos, ese hacer nuestras prácticas, ese ser docentes que también empezaba a tomar forma, de qué manera todas esas experiencias, que son las experiencias del danzar, podían empezar a tener formas de escritura que fueran haciéndose de unas teorías, ¿no? A los 7 años aproximadamente decidimos sacar un libro a modo retrospectivo de esos 7 años de trabajo en cuadernos de danza. También como una estrategia de financiamiento o de inyección de dinero, llamémosle, porque en el diseño de lo que son los apoyos y recursos para los proyectos, siempre hay que tener un proyecto nuevo, y no era nuevo, tenía 7 años, así que estaba viejo, gastado, horrible. Em, em, lo cual es un espacio que hemos de pensar en términos, ¿no?, de qué tipo de apoyo o cómo se diseñan los apoyos económicos para la gestión cultural y para la producción artística, porque para mí no deja de ser un espacio en donde somos artistas produciendo nuestra obra, aun cuando esas obras son textos teóricos en torno a la danza. Entonces inventamos una especie de excusa, que fue el libro, para poder ingresar algo de dinero a la plataforma y sobre todo renovarla, porque claro, 15 años en la web, imagínate que cada tanto hay que hacer una mudanza y yo te juro que prefiero mudar cajas de libros a mudar kilos de bytes. O sea, es mudar cosas digitales es una cosa delirante, tiene errores minúsculos que se esconden por todos lados, no sabes dónde está el error, lo ves 2 meses después y y una vez que lo ves está en todos como es, se te pierde la información, se te glitchean los textos, todo es como, no, es muy delicada, es como estar mudando, no sé, como unos cristalitos mínimos que se te están cayendo. Así que bueno, igual había que hacer de nuevo una mudanza, un cambio de plataforma, una renovación. Ya, por ejemplo, habíamos pasado de las páginas web a las páginas responsive. Entonces todos miramos las páginas hoy en el celular y si la página no responde bien en el celular, no sirve, ¿no? Como en la tablet, en la compu, nada, página responsive, templates armados, ¿no? Como prefabricados que puedan modificarse acorde a las necesidades de la base de datos, pero ya no en un diseño ex nihilo, ¿no? Para segunda cuadernos de danza. Así que con esa, y empezó ese libro y mientras tanto yo estaba haciendo una investigación sobre archivos de procesos de escritura en la creación en danza y en la investigación en danza y estaba recopilando material y tenía ganas de empezar a publicar lo que son hoy los catálogos, los textos de la danza, que son 5 catálogos, en donde se aborda en el primero procesos de escritura y puesta en escena, en el segundo modos de investigación que crean obras, en el tercero colectivos que hacen danzas, en el cuarto el solo autodirigido como un formato de producción súper específico, y el quinto todos esos que se llama dispositivos de encuentro y que reúne como todas esas prácticas escénicas más raras, más de danza, performance, instalación, sistema de carteo, bueno, ¿no? Como son sistemas de encuentro. Esos 5 catálogos, yo desde el principio me di cuenta que los quería trabajar con María Paz Garaloses, porque me encanta lo que hace María Paz Garaloses, primero que nada, y
y porque me resulta muy grato estar con ella y porque nuestra amistad en ese momento estaba cocinándose, pero venía muy bien. Yo me doy cuenta que quiero trabajarlo con ella porque ese material propone una lectura que está entre el texto y la imagen, que trabaja mucho con la imagen como texto para poder dar cuenta de los archivos de los procesos. Entonces estaban todos esos catálogos y estaba también la retrospectiva, que la estábamos trabajando con el equipo editorial de Cuadernos de Danza, y estaba al mismo tiempo una suerte de calentura que nos había agarrado a mí y a Marie Bardet de traducir un poema que le escribió Gertrude Stein a Isadora Duncan, un poema del cual Isadora no habla en sus memorias, porque, bueno, para Isadora el lesbianismo más bien de closet, y para los gestores de la memoria de Isadora, el lesbianismo de closet, ¿no? Como para Isadora, bueno, más o menos, pero para quienes gestionaron su memoria completamente, es en parte la razón por la cual Isadora pasa a la historia tan limpia. Y por ejemplo, no le pasa a Lois Fuller, que no pasa tan limpia a la historia. Entonces estaban como toda esta constelación de cosas que se iban a hacer libros, básicamente, ¿no? Como estábamos haciendo libros. Y, y estábamos publicando y editando y haciendo material hacía muchos años y de pronto esos se estaban convirtiendo en libros. Nos fuimos de residencia a Chile, al espacio este que se llama Nave Compás, y mientras estábamos concentradas en una partecita, de pronto vemos el escenario en el cual nos habíamos metido y nos dijimos, che, boluda, tenemos una editorial, ¿no? Hay que ponerle nombre, ¿no? Y en ese momento empieza como a pensarse una marca, una editorial, un espacio de publicación que se sostenga. Yo empiezo a tener conversaciones intensísimas con mi padre, que viene de la industria editorial. Él no es editor, es distribuidor, que es otra parte completamente distinta del trabajo, pero empiezo a tener muchas conversaciones con mi papá para tratar de entender en qué mundo me estoy metiendo, porque no es lo mismo gestionar una página web que hacer libros. Y, y entonces de pronto, así como en hilo, salen nuestros primeros 3 libros, que son 2019, creo que 2019, salen los primeros 2 libros, 2020, pandemia, sale el tercer libro, sale el tercero y el cuarto, el cuarto fue un libro de Andrea Uchitel que se llama Bailar Tango, y que con ese libro hicimos un proceso híbrido entre freelance y adentro del catálogo, y entonces formó parte del catálogo, pero ahora circula de forma freelance. Procesos de decisiones que se van aprendiendo en el camino. Yo vengo como tratando de no quedarme con los derechos, no ser de ese tipo de editoriales que van como, ¿no? Agarrando y quedándose, y este es mío y no lo podés publicar, no, como eso estoy tratando yo de no hacerlo, siento que no le haría bien a la danza, ¿no? A las producciones que tenemos en danza. Siento que si un texto que publicaste conmigo te lo piden en México, está bueno que te lo publiquen en México. No cercenar, aunque cercenar es parte de una estrategia de marketing, porque evidentemente el control de los contenidos tiene que ver con la economía de las editoriales. Yo quizás un poco más suicida y un poco menos atenta a la cuestión económica, trato de no firmar contratos de exclusividad, de no firmar contratos en los que si hay derechos me los tienen que pagar, si hay que quedarme con los derechos de traducción, digamos, todos los formatos de contrato que firmo son muy amplios, es como vos me diste el permiso para publicar esto y vos podés hacer lo que quieras con esto, no con mi edición, pero sí con tu material.
Y después sucede, no sé, es mágico, o sea, Dulcinea es mágico, empieza como a pasar algo y es que estás leyendo esto y decís, esto lo quiero hacer libro y estás con una amiga tomándote una birra y te habla de un libro perdido que nadie leyó y te lo pones a leer por Zoom porque estamos en pandemia y decís, esto lo tenemos que traducir y te pones a traducir como una loca porque te apasiona y de pronto empieza a pasar como en ese diálogo una suerte de lo que yo llamo pasión de archivo y es que no podés parar, los textos aparecen, se manifiesta como este es el que sigue, este es el que sigue. Es imposible saber. Hoy, por ejemplo, yo no te puedo decir cuál es el próximo libro, pero te cuento que estoy trabajando en 14 libros, ¿no? En este momento hay 14 libros en proceso de edición. ¿Cuándo sale cada libro? No se sabe. Llevan su tiempo, trabajan a su tiempo, cada autor, cada equipo, cada investigación. Pero Sí, de pronto sucede eso. Es como se imantan una serie enorme de propuestas que forman parte de eso que se está haciendo, ¿no? Que yo no le llamo proyecto en el sentido de, le evito la palabra proyecto en el sentido de algo que se proyecta, ¿no? sí. Sino más como una especie de esto, un quilombo, una sala de trabajo llena de pendientes, pilitas, listitas, grupos, ¿no? Como, Sí, sí, lo que veo, bueno, nos contaste un montón y fueron surgiendo diferentes preguntas. Por un lado, veo que vienen desde ese proyecto de escritura de esa plataforma, donde entiendo que se acercó mucha gente o las que escribían también tenían un vínculo con la danza, porque te escuchaba y pensaba, y hay un libro de Florencia Borchowski, que es una bailarina, que escribió un libro que se llama Las bailarinas no hablan, ¿no? mm, Con jugando con esa idea de la bailarina callada que trabaja con el cuerpo, mueve y no piensa, ¿no? Porque sí, es bailarina. Y acá hay un montón de proyectos y de trabajos y de producciones que son tomadas también como parte del mismo proceso del movimiento, esa escritura, sí, ¿no? Como un proceso de pensamiento y movimiento, porque lo que decías que el texto te modifica el cuerpo y la danza, es que hay un vínculo y efectivamente piensan, no solamente piensan, sino que es otro conocimiento el que aportan, sí, entendiendo sí, desde aquellas personas que trabajan con su cuerpo, que bailan y que además escriben y producen. Entonces, así llegas sí, a la editorial, que bueno, también veo que hay un vínculo tuyo, eso es parte de tu historia, llegaste a una editorial y venís de una historia de mucho vínculo con los libros, como contaste recién de tu papá y también decías de tu sí. abuelo, ¿no? Sí, sí, eso es algo también como, ¿no? Del ese devenir de la vida que a veces nos hace decir, che, boluda, soy mi madre, y te querés morir. Y hay veces en las que decís, ay, qué lindo, volví como a la práctica familiar. Yo no me imaginé en absoluto que estaba haciendo un recorrido larguísimo para estar hoy mandándome mails con mi papá que me gestiona el stock. O sea, yo no imaginé en la vida, ¿no? Y que le digo, che, pa, no entiendo, o sea, no entiendo qué hacer con los precios. Lo charlo con, yo tengo dos distribuidores, Damián de La Libre, acá en Buenos Aires, y mi papá, que es distribuidor más del interior del país, que trabaja con otro tipo de librerías, ¿no? Como no librerías de arte, son librerías más de pueblo. em, pero bueno, entonces mis conversaciones siempre son con ellos dos, ¿no? Che, Dami, ¿cuánto tengo que aumentar? Porque estoy perdida, me doy cuenta de que no me está rindiendo nada, pero si sigo aumentando nadie va a comer, ahora el país, ¿no? Papá, ¿no? Como, entonces sí, en ese recorrido larguísimo que hace la vida, que es tipo, me hago historiador, me hago historiadora del arte, bailarina, noiser, punk, drogadicta, como tipo siento que me voy alejando y de pronto hice la vueltita y estoy en la oficina de papá programando una editorial, lo cual Sí. es hermosísimo, a mí me encanta. Mm. Em, yo creo que esto que traes de la bailarina que no habla,
no, de la bailarina que no piensa, la bailarina boba, le podríamos decir Mm, también, mm, eh, es bastante una imagen de un cierto circuito, como del circuito de de los profesionales de la danza, que son un poco esos bailarines de muy alto rendimiento, de la compañía, del virtuosismo, ¿no? Y en ese sentido, yo veo que eso está en tensión, porque de pronto estamos grandes, ¿no? Es como esta generación que se creó en una coyuntura política en la que había recursos para la danza, por más que nos quejáramos, en donde tuvimos universidades para formarnos, en donde teníamos tiempo para juntarnos en un living, hacer una obra que se hacía en cualquier lado ¿no? Durante una temporada. Y en ese sentido tenemos una generación que también son los bailarines, las bailarinas universitarias, ¿no? Que no tiene tan alejada la práctica de la teoría. No la tiene como consumo, no, o sea, el consumir teoría no es algo que esté completamente por fuera de la práctica, y tampoco la tiene como práctica de escritura. Algo de eso se va ablandando. Yo siento que tanto Cuadernos de Danza como otras plataformas que surgieron más o menos en el mismo momento y en ese cambio de condiciones tecnológicas, que fueron Giro Cartelera, Club de Danza, em, y que fueron como que fuimos abriendo ese espacio en donde, bueno, revista Loí, bueno, podemos escribir, podemos publicar, podemos acercarnos. Sí, puede ser que no sea que nuestros textos los leen millones de lectores y que hacen un impacto en la cantidad de público que va a una obra, pero nuestros textos son valiosos, son análisis teóricos de las obras, ¿no? Y ahí ese profesional no profesional, ¿no? Como binomio, siento que se va desarmando, porque esos bailarines, los profesionales, los que no hablan, ¿no? Se vuelven no profesionales porque no hablan, porque no tienen habilidades para nombrar lo que hacen, para comunicar sus proyectos, para analizar las prácticas que llevan a cabo. Y de pronto otro modo de hacernos cuerpo en la danza, que quizás no es tanto del orden del virtuosismo, el alto rendimiento, la competencia para el ingreso a compañías, etcétera, etcétera. Siento que entra por otro lado a lo profesional en la profundización del pensamiento, en los procesos largos de composición. Para mí un ejemplo así clarísimo es el recorrido de Federice Moreno Vieira, ¿no? Federice hace sus obras, produce, está dentro del mundo de la gestión, es increíblemente divina en escena y además escribe, publicó un libro con nosotras, eh, se preocupa por las prácticas y siempre lo ha hecho por fuera de la institución, no estuvo en ninguna compañía, no estuvo en el mundo de las audiciones, las compañías, los ballets, etcétera, etcétera. sí. Em, Sí, igual, por ejemplo, esta autora de este libro, Las bailarinas no hablan, era una bailarina del Colón, una bailarina claro. que tenía un alto rendimiento, que también trabaja ahora de manera experimental y que decidió, o sea, escribía y bailaba. Ujú, Después, ahora dirige, escribe, digamos, de que tal vez hay una idea vieja como un mito de las total. bailarinas, ¿no? Que también tiene que ver con cierta imposición, porque obviamente que si el que trabaja con su cuerpo tiene un conocimiento que viene del cuerpo y piensa que no lo vuelque o que esté bajo ese mito como un estereotipo de bailarín, bailarina, sí, pero también es cierto que
la proliferación de espacios universitarios de formación hace que se reflexione más sobre la propia producción. Y te quería preguntar una cosa, ¿cuántos títulos tiene en este momento la editorial? Tenemos 20 títulos publicados. 20 Increíble. y 14 que se están Y cocinando, 14 digamos. en proceso. No me preguntes cómo llevo yo 14 procesos de escritura colectivos en mi cabeza. Eso no te lo voy a poder responder. No, como un ensayo, Pero como un espacio de ensayo de investigación puesto también en los libros. sí, Y acá vamos a poner toda la información porque esos libros están, se pueden conseguir, así que alguna persona que esté escuchando o mirando esta entrevista sabe que si le interesa alguno de los títulos, acá abajo va a tener toda la información, dónde conseguir los títulos, qué títulos hay, y el contacto también con la editorial. Y te quería. sí, tenemos también como hemos podido ir diseñando sistemas de distribución internacional y tenemos algunos colaboradores ahí por el mundo que distribuyen los libros, que se producen cerca de, no sé, cerca de México para que los costos de envío sean más, eh, bueno, no solo los costos de envío, sino que Sí, sacar algo de este país, siempre las sí. aduanas son muy complicadas para, sobre todo para movimientos chicos. Em, un libro, ¿no? Un libro, 50 libros, da igual. Es una Mm, exportación pequeña y eso en este país es muy costoso y muy peligroso, te puede quedar trabado en la aduana. Bueno, la cosa es que hemos ido diseñando como sistemas de producción que nos permiten que si lo querés comprar en Francia, se produce en Francia, si lo querés comprar en México, se produce en México y así que me parece, buenísimo. o sea, y esto lo hablamos con papá, que es la generación anterior de distribuidores, y me dice, no, esto es el futuro de la distribución, y yo te digo, sí, o sea, sí. Es Claro, como, buenísimo. es otro nivel, como, Y, em, ustedes entonces también reciben, que tenés varios títulos en proceso, eh, y por lo que estabas diciendo, cualquier persona que pueda estar escribiendo, se pueda acercar a sí, la editorial y llevar el material, ¿cómo trabajan? sí, recibo manuscritos, recibo, evalúo la posibilidad de incorporarlos al catálogo, recibo bastantes, Y, y bueno, eso, sí, o sea, recibimos y estoy abierta a leerlos y a veces entran directo, a veces entran con muchos resquemores. Yo a Ernesto Chacón Oribe se la hice Mm, pasar un poco mal al principio y hoy es un libro que estoy muy contenta de haber publicado, pero tardé en entender por qué sí formaba parte del catálogo, mm, sobre todo porque él me lo presentó como una novela y yo no soy editora de material literario. Sin embargo, justamente, ¿no? En esto que hablábamos de los cambios generacionales y de la posición profesional, también respecto de con la escritura, este libro, que es una novela, efectivamente, una novela exquisitamente bien escrita, cuenta la historia de la lucha de los trabajadores del ballet contemporáneo del San Martín y cómo ese devenir va llegando a la conformación de la Compañía Nacional. Entonces era como, me decís que es una novela, pero ahora que yo lo leí, te digo, pero esto es un documento histórico. Entonces no estoy 100% segura de que me dijiste que es una novela. Me arriesgo a editarlo, tengo competencias para editar textos, creo que en general, pero sobre todo me parece que es un documento histórico y algo que ha logrado Ernesto en esa escritura es que una situación muy compleja, muy politizada, em, muy larga de contar, como llena de cositas, ¿no? De detallecitos, que esta me dijo, que el otro no sé qué, y que iban, parecía que íbamos para este lado, pero ese día pasó no sé cuánto, ¿no? Como que es así la historia. Él ha logrado volcarlo en una novela que te la devorás en 2 días, no puedes parar de leerla, o sea, insomnio. Em,
Así que sí, recibimos manuscritos y también una cosa que hacemos muchísimo es hacer invitaciones. Hay distintas líneas de publicación que funcionan un poco como espacios de investigación. En este momento, por ejemplo, estamos publicando y convocando textos sobre pedagogía, un poco despolarizando la idea de obra, no pensando tanto la pedagogía como una obra artística, sino más bien pensando de qué manera en toda investigación artística la dimensión política, pedagógica y artística o performativa está siempre participando de esos procesos y de esos procedimientos que inventamos para, ¿no?, pasar de un laboratorio a la escena, a la danza, a la escritura. Y ese, por ejemplo, es un proceso que estamos llevando adelante con Magdalena Casanova y Laura Vilar, y es un sistema de invitaciones en continuo, compulsivas. Hemos invitado a más de 150 personas al día de hoy. Hay gente que responde con aires diciendo, no, yo no tengo tiempo". Hay gente que escribe unos textos increíbles. Hay gente que viene trabajando hace un año amasando un texto sobre su práctica y nosotras estamos ahí sosteniendo, acompañando, editando, sugiriendo y haciendo que ese texto se haga posible. El proceso es súper internacional, en parte porque Laura trabaja en es catalana y su carrera está hecha entre Cataluña y Francia, así que también hemos traducido materiales, no sé, de Jackie Tafanel, que estaban originalmente en francés, como hay una articulación ahí de lenguas y territorios súper amplia. Vamos aprovechando los circuitos, no sé, mis pasos por México, los vínculos con Colombia, digamos, como vamos aprovechando como toda esa red para que esa investigación sea lo más amplia que se puede en términos territoriales, aprovechando también estas maravillosas tecnologías con las que contamos hoy, que podemos llorar muchas veces, pero la verdad es que es increíble, ¿no? Este mundo, esta posibilidad de reunirnos, de mandarnos textos, de encontrarnos, de terminar el libro y que vos estés en Nueva York y yo te diga, bueno, mañana te lo mando a la puerta de tu casa ¿no? Como es, la verdad es que en ese sentido yo me maravillo de las posibilidades que ofrece para incluso proyectos independientes, con poco financiamiento, ¿no? Digo, para poder hacer una cosa así hace 100 años, no sé quién había que ser, pero no éramos nosotras lo que podíamos hacer, ¿no? Con la economía precaria que manejamos incluso desde Argentina. Em, Así que repasando esa pregunta que me hacías, recibo manuscritos y los evalúo con amor y sobre todo observando las posibilidades de trabajo con los escritos para que formen parte de la colección editorial. Yo creo que si bien decimos que somos una colección especializada en danza, el criterio más claro, para mí siempre tiene que ver con la práctica, cuál es la práctica que sostiene la producción de ese texto, y esa práctica siempre es con el cuerpo, entonces ese cuerpo siempre de alguna manera está pensando la danza. Entonces no es la danza en el sentido de reducirla a lo coreográfico, lo estilístico, las imágenes, ¿no?, del danzar. No es reducirla a eso, sino llevarla a ese lugar en donde sabemos que toda escritura surge, emerge, es producida por ciertas prácticas. Las prácticas son el cuerpo está en diálogo con la danza, ¿no?, el movimiento. Entonces recibimos manuscritos, invitamos gente a escribir, invitamos gente también que sabemos que nunca escribió y acompañamos hasta el fin del mundo esos procesos de escritura con mucho amor y mucho tiempo, siempre sin apuro. Em,
Y, Y también yo voy identificando, por ejemplo, digamos, textos que están salidos de catálogo, ya sea porque son muy antiguos, ya sea porque, no sé, una editorial muy chiquita publicó algo que quedó fuera de catálogo porque la editorial cerró, y a mí es un contenido que me interesa reflotar, entonces, bueno, estoy ahí a la caza de esos textos para que no queden fuera de circulación. Al final, las editoriales, la responsabilidad más grande que tenemos es la circulación, la permanencia del texto disponible. y, Em, y, Josefina, ahí que estás hablando de estas cosas, estas maneras de buscar o de textos que te llegan, ¿podés contar un poco? Al principio lo hiciste, como hay algunos libros que tienen que ver con lo que hacía la plataforma web, con los comentarios de obra y demás, que publicaron varios libros. Después hay otros que tienen que ver con las prácticas de algunos artistas. Después también hablaste de Isadora, de los Fuller, como hay otros libros que son traducciones, hay libros que son compilaciones como la improvisación. ¿Querés contar sí, brevemente de esto? sí. Sí, me encanta porque, y si seguías la lista, es tipo, es ensalada completa. O sea, viene con frutas, viene, o sea, viene con banana, nueces, hojas verdes, como es ensalada completa. Sí, y es interesante porque es eso, siempre es sorprendente por dónde y de qué manera entra ese texto que decimos, che, sí, esto es de danza, che, sí, esto va a entrar al catálogo. En los ensayos teóricos es bastante claro, ¿no? Como, bueno, hay un ensayo teórico, lo escribió Paxton. Ok, es bastante claro que entra, ¿no? Em, entonces hay una, pero siempre esa incorporación de lo histórico, si se quiere, ¿no? De los documentos históricos, entra en diálogo con producciones actuales, incluso producciones que dan cuenta de qué manera fueron tratados esos materiales para ser publicados en ese libro, ¿no? Como situar siempre las decisiones editoriales que se van tomando para que los libros sean como son y no sean o no se ubiquen en principio como espacios canónicos para el pensar la danza. Entonces también en ese sentido, claro, aparecen, es muy variopinto el ensayo, la novela que es historia, que es un libro de historia, el texto de herramientas prácticas como el de Fede Moreno o el de Melina Martín, que es o sea, que la extracción y la sustracción de las herramientas principales para la composición en danza que hicieron luego de 15 años de estar impartiendo talleres de composición, forma parte de estos libros que son unos libros muy dinámicos, muy divertidos, llenos de herramientas, juegos de trabajo y etcétera. Hay mucho libro de archivo, de archivos de procesos de trabajo. Muchos de esos libros apuntan a validar esos papelitos que son con los que escribimos en la sala, en el bondi, ¿no? Como todos esos papelitos en donde se va escribiendo el texto. Em, y después hay mucho, después no, digamos, hay mucho más texto, mucho más libro de voces colectivas, de muchas voces, de muchas Mm, colaboraciones, en donde estamos trabajando un asunto, pero que el abordaje es poliédrico. Hay mucho más de eso que del texto individual autoral, ¿no? ok, Hay mucho más. No es bien. que estemos en contra en absoluto del texto individual autoral, y algo que nos viene pasando es que los individuales autorales suelen tener, no sé, 3 prólogos y un epílogo. Como que igual son individuales y autorales, pero el autor está ahí como lleno de compas que están escribiendo juntos. Y es un poco como una estrategia, además de que es muy lindo hacerlo, porque es una forma muy contenedora de llegar a la publicación, para los autores, las autoras individuales.
también un poco hackea esa idea de que escribimos solos, ¿no? De la soledad de la escritura, del pensamiento individual. Sí, y es algo, Entonces, perdón que te interrumpa, porque veo que es algo que tiene que ver un poco con cierto como concepto editorial también, ¿no? ujú, Cómo atraviesa la editorial y las editoras o las diferentes personas que por ahí participan y acompañan, porque por ahí puede ser, no sé, Mari Bardet, como otra, como Magda Casanova, con cada vas trabajando los textos. eh, Hay algo de intervenirse, acompañarse, ¿no? Que forma parte de, del proyecto editorial o del concepto de la editorial, parece. Y que sí, y que quería, también yo creo que eso es como, para que se me, ahí está. Eh, y también yo creo que eso es lo que decimos siempre, ¿no? Que a veces suena abstracto y es que aprendemos a hacer, nuestros saberes surgen de las prácticas y nuestras prácticas son en el mundo del mundo, del orden, del sector de la danza. Entonces, un laboratorio no es sola, una obra no es sola, una, ¿no? Gestión cultural no es sola, o sea, hay algo que indiscutiblemente, inexorablemente sucede y es que nos encontramos. Y eso yo siento que la danza lo tiene muy entrenado. Entonces, yo no sé si sabríamos hacerlo de otra manera, porque así venimos haciendo las cosas, ¿no? Entonces, claro, habilitarnos eso para no jugar otros roles o otras ficciones, decir, bueno, no, entonces ahora me puse editora y no converso con nadie, ¿no? Como, no converso claro, con nadie. No, no, vení, vení, haceme masajito mientras leemos el prólogo y después yo te agarro los pies y arrancamos con el capítulo 1, digamos, como esto tiene que claro, ser seguir. con el cuerpo, juntas, en diálogo, como... Sí. Y una pregunta, ¿por qué segunda? Que uno puede vincularlo con el, ¿no? Con una posición del ballet, además, de algo clásico, gramática más estructurada y que también, o sea, ocupa un lugar dentro de la Sí, danza como un sector, eh, siendo un editorial y una propuesta totalmente desestructurada, sí, pero tiene el nombre de una posición de danza, o fue por otra sí. cuestión. No, sí, sí, o sea, viene por el lado de la posición de danza. Tal vez pensando que la segunda, y vamos a hablar de un recuerdo, imagina, vamos a hablar de mis fantasmas, porque esto pasó cuando yo tenía 25 años. Pero sí viene de la posición, sí viene de ver la importancia de esa posición para la danza contemporánea, ¿no? Como esa segunda que viene del ballet en la danza contemporánea hace un cuerpo, ¿no? Hace un cuerpo que está más cerca de la tierra, que puede entrar y salir. Em, es una forma que la vemos y es más reconocible como de danza contemporánea que de danza clásica. Em, Viene por ahí, viene por el lado del nombre femenino en su momento, como un nombre. Segunda es un nombre también, y como y algo que pudiera ser también un chiste, y es como, bueno, no sé, las segundas, no nos ¿no? Como de segunda, las segundas, no nos importa, ¿no? Digamos, como no queremos ser la primera. Algo, entran como Eso, en juego toda esa polisemia de la palabra. buenísimo. Mm. Y después lo que sucede es que a lo largo de los años, y entonces en ese momento el primer diseño es como segunda en convocatorias, segunda en cartel, segunda en palabras, segunda en comentarios, segunda en foco, y cada una de esas secciones se encargaba de un tipo de contenido bien específico, segunda en convocatoria, convocatorias abiertas, ¿no? Como, em, y entonces en esa continuidad
que sería la inercia, según Newton, segunda en papel, porque se pasó a papel, ¿no? Como que hay algo ahí de, bueno, no sé si me detuve a pensar, nos detuvimos a pensar. Como, bueno, y ahora segunda en papel, o sea. Bien, Sí me buenísimo. parece que hay una decisión que yo tomé en relación a no descapitalizar todos los años de trabajo, que fue, bueno, se empieza a volver raro, es confuso, pero sigue siendo segunda. Y hay algo de eso que fue no abandonar, porque podríamos haber inventado quizás un nombre re cool para la editorial. No sé si es cool, ¿entendés? El nombre. No sé si es claro para como nombre de editorial, pero como algo de no, vamos a seguir dándole continuidad porque esto es parte de lo mismo. Claro, claro. Y ese dar cuenta de que es parte de lo mismo también respalda el trabajo realizado, ¿no? Entonces, como no diversificar demasiado por quizás buscar el Claro, término él, perfecto, cuando no, no, igual funciona en el sentido de toda esa polisemia con la que se puede jugar. Incluso muchas veces apareció algo como, la recuerdo a Ayu Clavin hacer este chiste de, no, es que nosotras somos la segunda generación de la teoría de la danza. bueno, Eh, y también, juega, ¿no? Como, bueno, es un nombre o una palabra que trae y puede ser, ¿viste? Como, sí, sí, sí. Bueno, Josefina, buenísimo, de verdad un montón, súper interesante la editorial, tengo algunos de los libros, otros camino, e invitaremos acá a autores, autoras para hablar sí, de los diferentes materiales en mayor detalle y profundidad. Así que bueno, hermoso, hermoso, sí, lo vamos arreglando, me encanta. sí, sí, bueno, nuevamente un placer, me encanta que haya una editorial de danza, además voy, como digo, cada vez que sale algún libro, trato de ir y me parece de ir hacia él, ¿no? Esto de estos vínculos entre España, Francia, México, Centroamérica, y que puedan también acercarse otros materiales y circular y conocer pensamientos Sí, sobre la danza contemporáneos de bailarines y bailarinas o danzantes, corpodanzantes, no sé, de otras sí, personas que también escriben y piensan sus prácticas, ¿no? Que podamos pensar situades también, ¿no? En nuestro total, continente, total, nuestras producciones, total, eso creo que está buenísimo. Así que bueno, sí. muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vos por la invitación, un placer. No, realmente. Hasta luego, espero Y, que y seguimos, seguimos y espero que lo hayan disfrutado quienes estén del otro lado escuchando. Hasta luego. sí. Dejamos los datos de contacto ahí en la descripción. Exactamente.